Cuando encontraron el cuerpo de Kenji Sato, el televisor todavía seguía encendido. Llevaba 17 días muerto. 17 días en un departamento ubicado en una de las ciudades más pobladas del planeta, sin que nadie notara su ausencia. Pero lo verdaderamente perturbador no es cómo murió. Es que en Japón esto ocurre tan seguido, que existen empresas cuya única función es limpiar los restos de personas que pasaron semanas pudriéndose, completamente solas. Y mientras más investigaba esta historia, más entendía algo aterrador. Japón no está viviendo una simple crisis de soledad. Está mostrando cómo podría verse el futuro del resto del mundo. La primera señal fue el olor. Un aroma espeso y extraño que escapaba, lentamente, por debajo de la puerta del departamento 408, un edificio gris, perdido entre las interminables calles de Tokio. Los vecinos comenzaron a notarlo varios días antes de llamar a la policía. Al principio, pensaron que era basura acumulada, comida podrida o alguna tubería defectuosa. Sin embargo, el olor seguía creciendo con una intensidad insoportable, mezclándose con el aire húmedo del pasillo, impregnando las paredes y volviéndose imposible de ignorar. Cuando finalmente las autoridades abrieron la puerta, encontraron el televisor todavía encendido, una taza de café seca sobre la mesa y el cuerpo de Kenji Sato, un ex empleado administrativo de 76 años, tendido junto a la cocina. Llevaba más de 2 semanas muerto. La última compra registrada en su tarjeta era una bandeja de comida instantánea y un paquete pequeño de té verde. Nadie había preguntado por él. Nadie había llamado. Nadie había notado su desaparición. Kenji trabajó casi 40 años para la misma empresa. Todos los días tomó el mismo tren, caminó las mismas calles y se sentó frente al mismo escritorio iluminado por luces fluorescentes. Sus compañeros lo describían como un hombre tranquilo, educado y extremadamente reservado. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Después de jubilarse, sus días comenzaron a encogerse hasta convertirse en una rutina silenciosa y mecánica. Despertaba temprano, aunque ya no tuviera obligaciones. Preparaba café instantáneo, miraba las noticias y salía a caminar entre multitudes de desconocidos que jamás levantaban la vista del teléfono. A veces, pasaba días enteros sin pronunciar una sola palabra. El único sonido constante dentro de su hogar era el televisor, encendido desde la mañana hasta la madrugada para romper un silencio que comenzaba a sentirse insoportable. Pero la verdadera tragedia no fue que Kenji muriera solo. La verdadera tragedia fue descubrir que llevaba años desapareciendo lentamente sin que nadie lo notara. Porque esta historia no comienza con su muerte, sino mucho antes, cuando Japón empezó a transformarse en una de las sociedades más eficientes y, al mismo tiempo, más aisladas del planeta. Millones de personas viven hoy atrapadas entre jornadas laborales interminables, apartamentos diminutos y ciudades gigantescas donde se puede pasar todo el día rodeado de gente sin cruzar una sola palabra genuina. En Tokio, existen personas que pasan semanas sin una conversación real fuera del trabajo. Despiertan antes del amanecer, viajan hacinados en trenes silenciosos y regresan a habitaciones tan pequeñas que apenas cabe una cama. Afuera, la ciudad brilla, adentro, solo queda el zumbido del refrigerador y la luz azul del teléfono iluminando rostros agotados. Millones aprendieron a vivir sin nadie que realmente los espere. Existe una palabra para esto, kodokuchi, que significa morir en soledad. Un término que nació porque el fenómeno se volvió demasiado frecuente para seguir ignorándolo. Ancianos encontrados meses después de fallecer, hombres que desaparecen sin que nadie se dé cuenta de su ausencia, personas cuyos cuerpos son descubiertos únicamente porque dejaron de pagar el arriendo o porque el hedor comenzó a filtrarse hacia los departamentos vecinos. Hoy, empresas de limpieza especializadas entran cada semana a lugares como el departamento de Kenji. Utilizan trajes protectores y químicos industriales para eliminar rastros biológicos incrustados en el piso. Pero muchos trabajadores dicen que lo peor no son los cuerpos, sino los objetos que quedan atrás. Fotografías familiares cubiertas de polvo, calendarios detenidos en fechas antiguas, cartas nunca abiertas y teléfonos que jamás volvieron a sonar. Lo más aterrador de esta historia es que Japón podría no ser una excepción, sino un adelanto del futuro. Mientras el mundo se vuelve más digital, más rápido y más individualista, más personas viven atrapadas en rutinas donde nadie conoce sus vidas.
Tenemos miles de seguidores, mensajes instantáneos y aplicaciones diseñadas para conectarnos, pero nunca en la historia moderna hubo tanta gente sintiéndose invisible. Quizás esa sea la parte más oscura de todas, entender que algunas personas no mueren el día en que su corazón se detiene, sino mucho antes. Mueren en el momento exacto en que dejan de importarle a alguien.